Amigos de Dossier Venezuela, muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de Voces Dossier. 8:34 de la noche, hora de Venezuela. A esta hora inmediatamente le doy la bienvenida a mi amiga Lorena Bornacelli desde el estado Táchira y Lenín Danieri desde el estado Zulia. Como siempre, los tres, pues, para arriba y para abajo en los capítulos de Voces Dossier, hablando de todo. Y esta semana ha sido económica, netamente económica, ¿no, muchachos? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, saludos para todos. Bueno, bienvenidos. Bueno, una semana que desde el punto de vista económico ha tenido su impacto y, por supuesto, el eslabón más débil son las personas de más escasos recursos, los que tienen poder adquisitivo reducido, que es la mayoría de los venezolanos, pero unos más que otros que están pasando por una situación de difícil acceso a alimentos, medicamentos, bienes, servicios y para de contar. Bueno, digamos, bueno, una semana económica, así la hemos identificado, incluso el título de nuestro capítulo de hoy tiene que ver con ello, ¿no? Lo que ha sido la locura que hemos vivido del mercado cambiario durante esta última semana y lo que muchos especialistas pues han proyectado desde antes de que se hicieran anuncios, que ya vamos a estar desglosándolos cada uno de ellos, sobre un inminente fracaso de muchos de estos con precedentes históricos, pues que por supuesto no les ha ido bien a Venezuela cada vez que se anuncia, por ejemplo, un control cambiario. Un control cambiario, un control de precios, no es en este caso el control cambiario, pero sí, por ejemplo, hay una, un racionamiento de divisas. Eso lo vamos a estar también tocando más adelante. Incluso vamos a hablar el día de hoy con un especialista en materia económica, Aaron Olmos, que nos va a estar acompañando en un ratico nada más para pues hablar de todo esto, ¿no? Pero en principio quisiera pues que me digan ustedes desde sus regiones cómo han vivido los ciudadanos a pie esta semana de locura en donde pues desapareció el monitor, el dólar, el dólar paralelo, ahora no hay dólar por medio, pero la gente se está inventando un dólar. ¿Cómo ha sido esta semana, no? Yo la definiría como una semana completamente confusa y de mucha concentración para los ciudadanos, quienes deben, en el caso del estado Táchira, lidiar con 4 monedas, con precios que ahora están siendo expresados en euros como tasa referencial para calcular los pagos al Banco Central, al dólar del Sí. Banco Central de Venezuela. Los que tienen los dólares han optado por incrementar los precios para hacer sostenible la oferta de productos, por ejemplo. Sí. Eh, Usamos los pesos colombianos. Aquí, por ser frontera, se maneja una tasa, digamos, completamente distinta a la de, por ejemplo, cuando vas a una casa de cambio en Bogotá. Sin embargo, los comercios, en vista de lo que está sucediendo, pues han optado por utilizar la tasa oficial del Banco de la República de Colombia, que es una tasa mucho más alta. Es decir, Ok. cuando un dólar en el menudeo, digamos, se cuesta 4.000 pesos colombianos, ahora mismo te lo pueden cobrar entre 4.150, Claro. 4.200, ha llegado a existir incluso en 4.400, lo que incrementa el precio de absolutamente todos los productos. Entonces, esta semana se ha evidenciado cosas como, bueno, esto cuesta 10 euros, Claro. pero si lo pago en dólares, ¿en cuánto me sale? Bueno, ni siquiera Bueno, 10 euros, en realidad es el equivalente en euros, de manera que un número redondo en dólares, para que la gente pueda pagarlo en dólares. sí. Bueno, si es ABCB, la tasa no es en dólares, sino en euros. Si es en pesos, la tasa ya no es la de la frontera o la que ha marcado el mismo menudeo, sino el del Banco de la República. Entonces la gente tiene que ir calculadora en mano y muy concentrada, Qué tratando de desastre. ver qué es lo que más le conviene. Ok, Claro. en este caso me convendría, bueno, pero si el precio todavía no está marcado en euros, sino que está marcado en dólares, bueno, quizás me sirva pagarlo a bolívares, a BCB. Pero si este comerciante, en vez de cobrarme el dólar, el peso en 4.200, me lo va a cobrar en 4.000, bueno, es una tasa completamente aceptable. Entonces ha sido una completa locura. El día de hoy veía, por ejemplo, en los supermercados cómo hay productos que han tenido un incremento en sus precios, me imagino, pues justamente los comercios tratando de blindarse ante esta ola tan convulsiva que estamos viviendo en tema económico. ¿Cómo ha Sí, sido el comportamiento de eso en el Zulia, Lenín? mira, de hecho aquí nosotros tenemos experiencia porque nosotros tenemos un Banco Central de Venezuela en pleno casco central.
que es el banco, las pulgas Today. Las pulgas es la que decide y marca el precio del dólar no oficial. Exacto. Ellos, inclusive, la prohibición de recibir dinero en mal estado salió de las pulgas. O sea, allí los que hacen ese tipo de transacciones, ellos no reciben dinero en mal estado. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que tú le vas a comprar algo y le llevas un billete con un rotico y te dice, no, chamo, no te lo puedo recibir porque después yo voy a comprar en las pulgas y no me lo recibe. Entonces, ¿qué está pasando también? Yo he recibido reportes de personas que van y le dicen, bueno, mira, ajá, ¿esto vale cuánto? ¿A cuánto me lo estás calculando? ¿A tasa oficial? No. Al precio que se mantiene, que abrió hoy las pulgas. Y ya va, pero ¿cómo sabes tú? No, y ahí ya hay una red de comunicación. Ya hay una red de comunicación. Esa que se Sí, trata en ese mercado es referencia para todo el estado o ahí en el mercado. No, fíjate, porque mucha gente va a dar allá y compra allí en las pulgas. Entonces ya, y a eso iba. Tarde o temprano, el mercado, como la oferta y la demanda, va a permanecer. Eso lo dirá mejor el experto. Pero es posible que las personas se adapten a la manera de cómo poder comprar y vender de la mejor manera posible y lo que más les beneficie. Eso va a ocurrir. Eso ocurrió durante los controles de precios. ¿Ustedes se acuerdan cuando había controles sobre algunos productos en especial que estaba prohibido venderlos por encima de este precio porque era el precio establecido? Sí. Yo recuerdo que una amiga que tenía o tiene un local de venta de carne, todavía lo tiene, no sé en qué condiciones, pero no creo que muy bien. Él me decía, mira, Dani, yo tengo que comprarle a esta gente, a mi distribuidor, al dólar, al precio que establece el gobierno. Dice, mira, esto vale, por ejemplo, que me dice, mira, yo tengo que comprarte tantos kilos de carne. ¿Vale? ¿Eso cuánto vale? $100. Puedes decir, ajá, aquí está, $100, yo te los pago, toma. Pero aparte, me vas a pagar otra cosa que es lo que realmente vale. Pero la factura te va a salir a esto. O sea, la gente, como te digo, la gente se va a adaptar a este tipo de cosas. Ya lo hicieron en otra oportunidad y es posible que eso vuelva a suceder. Y allí es donde está claro que eso de meter preso a quienes manejen las páginas que informan las tasas del dólar promedio, dólar paralelo, lo que sea, eso no es la solución. Ahí está, es lo que tú estás diciendo. O sea, al final la dinámica natural de un mercado es la oferta de demanda, es la negociación entre las partes y eso es lo que va a normalizarse. O sea, al final, en este momento, lo que siento que pudiera estar pasando, seguramente no solamente en Caracas, sino seguro es lo que se grafica en todo el país, es que, bueno, hay una negociación más de tú y tú, es decir, tú más directa, con el vendedor, claro, mucho más directa, claro. De bueno, ya claro. tenemos la referencia de la página, pero bueno, ¿cuánto me da? ¿Cuánto te doy? Bueno, pero vamos a tásame las 110, te lo compro a 115. Y así va. Y ese es el mercado, esa es la dinámica natural. Más directa y van a ser mucho más cuidadosos, porque no a todo el mundo le pueden decir esa vaina de que de repente, mira, te lo voy a cobrar al precio que establece las pulgas, ¿no? O sea, ellos saben muy bien a quién decirle, a sus clientes fijos, a la gente que regularmente les compra, no le vaya a alguien nuevo porque sigue el atadeo. Mira, ya voy a llamar a ahorita qué institución es la que está saliendo, la SUNDE, ¿no? La SUNDE es la que está haciendo. Entonces ya voy a llamar a la SUNDE. Eso es un mes. Eso es un mes. O menos. Eso operativo es menos de un mes. Mira, yo estoy de acuerdo, yo voy a ser un poco abogado del diablo y como ya dicen que soy chavista, porque la última cápsula que sacamos dice que soy chavista. Mira, esto... Aquí hay libertad, Mira, no vale, pero fíjate, tarde o temprano, sea quien sea, no vamos a decirlo gobierno, gabinete económico, alguien tiene que crear, o sea, aparte de las decisiones que se toman desde el punto de vista cambiario, tiene que crear todo un escenario o todo un plan
para mitigar un poco la inflación que justo en estos momentos está llegando a niveles realmente alarmantes. Hace poco el Sendas habló sobre en cuanto cerró el acumulado de la canasta alimentaria, hermano. Y en relación al año pasado, también es una locura. O sea, hay una escala de inflación bastante elevada que hay que ver de qué manera se controla, pero hay que usar ya eso no lo dirá el experto, pero en el poco tiempo en el tiempo que yo tengo entrevistando economistas, hay que hacer estrategias para mitigar este tipo de medidas o este tipo de acciones que son consecuencia o sea, la inflación consecuencia de toda esta situación o esta, vamos a llamarlo así, disparidad que hay en relación a la compra y venta de moneda extranjera, que en este caso dólar, ¿no? Sí, y también la falta de algunas políticas importantes para Venezuela. Recuerdan que hace unas semanas teníamos aquí justamente al economista Aldo Contreras. Estoy buscando justamente una información de él, que la gente le escribía preguntándole, por ejemplo, qué hacer en este tipo de situaciones, donde, ok, desaparecen las cuentas que te dan dólar paralelo, pero esa no es la solución, sino que se requieren de otro tipo de medidas mucho más profundas, digamos, para este tipo. Y él publicaba en sus redes sociales sobre qué pudiese hacerse para que esto realmente tenga mayor referencia. Hay gente que ha dicho, bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, esto ojalá que elimine de una vez por todas el dólar que no es oficial, el promedio, el paralelo, lo que sea, que evidentemente es lo que quieren los venezolanos, ¿no? Claro. Pero para que eso suceda, se requieren de mayor cantidad de estrategias, de mayor cantidad de... Ahorita vamos a tener la información que ponía este economista, que además con él ya conversamos semanas atrás, y nos daba además un panorama muy parecido al que estamos viviendo, ¿no? Sobre el precio del dólar a lo largo de este año 2025. Pero me gustaría apuntar esto, además, antes de recibir a nuestro invitado de la noche, porque además de que me resulta interesante, también me parece que como los venezolanos quizás necesitamos este tipo de información de parte de los expertos, porque nosotros como ciudadanos, bueno, yo estoy feliz, Bueno, yo prefiero, por todos los supuesto, ciudadanos pagar. somos expertos, además. Aquí todos No, somos economistas. sí, pero evidentemente todos preferimos pagar a un dólar oficial del Banco Central de Venezuela que un dólar paralelo. Y Pero por entonces, eso es miren, que, y aquí... por eso es que han aumentado, eso que tú estás diciendo ahí último, Lorena, por eso es que han aumentado las transacciones en bolívares. Ya no se transa tanto en dólares, Exacto. porque todo el mundo prefiere pagar en bolívares porque es mucho más barato, evidentemente. Es evidente, pero no se puede negar la realidad de el incremento en la calidad de vida. Entonces, allí tenemos, miren, a lo que escribía el economista Aldo Contreras, medidas económicas que pueden tomarse. Ojo, mucha gente le escribía como que esto es posible en el país de las maravillas, pero estas son realidades, estas son medidas que realmente pudiesen adaptarse. Primero, eliminar el IGTF, que es el 3% por pago en todos los dólares. Es decir, puedo pagar en dólares sin que me vayas a cobrar un impuesto. Eliminar el 3,80% en retiros en bancos. Ir a un sistema flexible o bien de bandas, permitir préstamos en dólares, es decir, me prestas en dólares, te pago en dólares porque estabilizas, transferencias interbancarias en dólares, abrir casas de cambio, el menudeo en estados fronterizos, especialmente porque en los estados, por ejemplo, como Táchira, debe pasar lo mismo en el estado Zulia, todas las tasas de referencia se dan desde las casas de cambio que existen en Colombia, al no existir las casas de cambio formales en territorio venezolano. Mostrar la cotización en tiempo real entre dólares y bolívares, segundo a segundo, no esperar a que sea la 1 de la tarde, sino esto le permite además a los comerciantes pues, mantener la estabilización de sus precios, mostrar la cotización en tiempo real, eliminar asignaciones de dólares e ir a ventas directas y el equilibrio fiscal. Además que fíjense que son 11 puntos, son 10 puntos los que toca este economista, es decir, no es cualquier cosa lo que se necesita, pero sí son cosas posibles, viables, que pudiesen ayudar a la estabilización de este tema económico. Son posibles, pero dan mucha libertad. Y ese es el problema para el gobierno.
Es fácil recordar, por ejemplo, aquella famosa palabras de Aristóbulo Ture desde Ajá. la Asamblea Nacional cuando dijo, si nosotros eliminamos el control cambiario nos tumban. En efecto, en 2018, pues Maduro elimina el control cambiario, pues se establece un sistema de libre convertibilidad en Venezuela, pero se mantienen restricciones como esa. Si no hubiesen esas restricciones, este economista y todos los especialistas del país Exacto. nos dijeran, mire, hay que hacer esto. Pero eso que está ahí reflejado es lo que debería ser un país con libertad, por supuesto, monetaria, con libertad absoluta en convertibilidad monetaria. Mire, eso es lo ideal, pero no va a pasar mientras que el gobierno siga siendo, pues, quienes los tenemos hace 25 años. Además, no es posible, no es posible nada de lo que está ahí reflejado en esos 10 puntos, simplemente por el hecho de que ellos se están quedando sin recursos. Y al estar sin recursos, por ejemplo, no pueden eliminar el impuesto a grandes transacciones financieras, el impuesto al retiro bancario, no pueden eliminar nada que tenga que ver o flexibilizar, por ejemplo, la política fiscal y tributaria. Más bien van a arreciar con los impuestos. Porque fíjate que a través de CENIAT tengo entendido que se han triplicado los ingresos. O sea, y más del triple, o sea, evidentemente ha aumentado los ingresos a través del fisco. Entonces, esto Y, es la, y, el mayor ingreso que está teniendo el gobierno y que son prácticamente los únicos que se van a tener eh, luego de los petroleros, evidentemente, que están en caída libre. de hecho, llama la atención que el país tiene más ingresos a través de impuestos, pero no en productividad y en Producto Interno Bruto en industria y en lo que Exacto. debería crecer. O sea, hay una disparidad ahí. Eso se lo Total. voy a preguntar, eso se lo voy a preguntar yo al experto. O sea, eso se debe Exacto, a es qué. una pregunta, ¿con qué se come eso? ¿Cómo es posible eso? ¿No? Bueno, eso es parte del Exacto. fenómeno económico que atraviesa Venezuela. Y estaba leyendo hace poco algo que también se lo Sí, voy a preguntar al experto, el tema de Argentina, que me llama poderosamente la atención, que por primera vez eh, ellos estaban gastando menos de lo que recibían. O sea, ellos siempre tenían como que un exceso en cuanto a los gastos. O sea, recibían, por decirte, $100 y gastaban 200. Entonces ahora reciben los 100, pero gastan 80. Algo así. Entonces me llamó mucho la atención, estoy buscando esa información, porque al principio Milei fue criticado por el tema de que en un primer momento, cuando él tomó medidas económicas en Argentina, hubo como un efecto rebote en la inflación, pero ya la situación tiende como que a normalizarse y eso ha generado que haya un poco más de estabilidad en la moneda argentina. Estoy buscando la información, a ver qué tan, a ver, para ver qué le puedo preguntar yo al experto también en relación a eso. Ya son dos preguntas ahí que tengo ahí guardadas No, bajo la manga. lo vamos a acribillar porque es que hay muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, el tema del control de precios, eso es un agravante a lo que es, por supuesto, la crisis económica que se atraviesa y que va a, pues, disparar los niveles de inflación y que, por supuesto, el precedente nos dice que cada vez que hay control de precios hay desabastecimiento, hay escasez de productos, los productos Es que básicos, no, y eso es una realidad innegable. norma básica de economía. Es una norma básica de economía. Cuando tú interfieres en el proceso de demanda y oferta, siempre se va a generar este tipo de cosas. Y hay algo que me gustaría aclarar, porque de verdad nosotros los periodistas no es que estamos siendo profetas del desastre y es que a nosotros nos interesa es que toda esta situación económica se genere y que represente un Claro. problema. De verdad que no. ¿Qué más nos gustaría a nosotros poder informar de que nosotros tenemos un sistema financiero robusto que Normal. garantice las condiciones para los venezolanos? Pero no es así. Lamentablemente no está funcionando así. Y ya nos dirán los expertos, a ver, y ellos determinarán, a ver, mira, es que no se hizo Mira, esto, faltó por hacerse esto, por cierto, antes de que pero se no somos conecte nosotros, no somos nosotros. Ajá. antes que se conecte el entrevistado que ya nos informa que está cercano a poder lograr la conexión, yo no sé si a ustedes les llama la atención, ya que estamos hablando del tema de la diversidad de monedas, como explica Lorena, que pasa mucho en los Andes, eh, el euro. El euro está saliendo a relucir en un momento
bastante peculiar porque, por ejemplo, a mí me hace mucho ruido eso de que los negocios ahora estén tasando los productos al precio del en euro lo están euro con haciendo. base al Banco Central de Venezuela. Y servicios también. Yo he escuchado que algunos las multas de los organismos públicos están establecidas en euros. Ahora, entonces, ¿qué le impide a uno? Exacto. La pregunta es básica, que se la hace el ciudadano común, que lo vemos en las redes sociales y en la calle cada vez que salimos a hacer encuestas. Pero si yo no gano en euros, incluso ni en dólares, porque la gente tampoco, en Venezuela no todo el mundo gana en dólares, evidentemente. Entonces, pero si yo no gano en dólares, ¿por qué me cobran eso en dólares? Era lo que escuchábamos cuando empezó la dolarización de facto, ¿se acuerdan? Que empezó esa dolarización no oficial y todo. Pero si yo no gano en dólares, ¿por qué me tasan ese precio de esos zapatos en dólares? Ahora, como el euro está agarrando más auge, que es lo que a mí me extraña, y creo que ahí hay un factor político importante dentro del gobierno que está pujando por posicionar el euro. Eso también hay que meterle el ojo a eso. Pero la gente se dice, bueno, pero ¿y el euro? Menos. Mira, por ahí vi un comentario en las redes sociales que hablaba sobre esta tasa del euro y decía, bueno, pero, o sea, me pareció chistoso, pero es verdad. Hubo una persona que decía, bueno, si no hubiésemos quedado como colonia española, no estuviéramos metidos en este problema. O sea, en este desastre. Mira, pero es que la gente tiene además un ingenio que lo hemos conversado, ¿no? Por el tema electoral, político, y el tema económico no se queda atrás, ¿no? Hay que buscarle la vuelta para poder sobrevivir a este desastre. Bueno, muchachos, sí. Para poder entender un poquito más con lo que está sucediendo, le doy el honor a Joan de presentar a nuestro invitado de la noche, que ya está en sala esperando para entrar. Ya tenemos, pues, lo puedes presentar para poder ingresar. En pose dossier a Aaron Olmos, pues, un gran amigo, un gran economista, un gran profesional, quien, por supuesto, pues, a los medios de comunicación siempre nos atiende muy bien. Además, explica súper sencillo, que es una de las cosas súper importantes de la economía cuando se trata de informar, de hacerle ver a la gente, por supuesto, qué es lo que está sucediendo. Pues bienvenido, Aaron Olmos, aquí, por supuesto, en compañía de Lorena Bornacel y también Lenín Daniel, y te damos la bienvenida a Voce Dossier. ¿Cómo estás, Aaron? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Lenín y Daniel? Saludos. Un placer. ¿Qué tal? Bienvenido bueno, a Venezuela. Tratando de entender todo este desastre, ¿no? Oye, ahí lo estaba escuchando, ¿no? Bueno, hay mucho que ver y que hacer, de verdad, uno no se aburre, ¿no? En Venezuela con el tema económico. Vaya que hay bastantes cosas que debería entender. Nosotros que tenemos este podcast todos los martes siempre decimos, aquí no ha llegado un martes que digamos, ¿y de qué podemos hablar? ¿Qué ha pasado en Venezuela últimamente? Total. Porque siempre hay algo y nos despedimos siempre diciendo, bueno, ya veremos qué nos prepara este país y el mundo, porque también muchas veces nos impactan cosas de otras latitudes, ¿no? Pero lo cierto del caso es que esta semana este país nos ha traído a todos así, al máximo, activos, movidos con todo ese tema económico. Bueno, y Aarón, en honor a la verdad, Lenín y Lorena tienen una hoja ahí de preguntas, una lista bastante larga que dijeron, vamos a acribillar a Aarón porque en realidad... No, yo lo que necesito es entender, Y está difícil. Bueno, aquí estamos a la orden. Creo que Aarón nos puede ayudar bastante. Bueno, no, al principio, Aarón, yo creo que para dar pie, por supuesto, al título principal del capítulo de hoy, que tiene que ver con todo lo que está pasando con el mercado cambiario, las decisiones del gobierno en cuanto a detenciones de personas que aparentemente tienen la gestión y la administración de portales y aplicaciones que tasan el dólar promedio, el dólar paralelo. ¿Dónde está la solución? O sea, ¿realmente se está atacando el problema en estas medidas que está tomando el gobierno, ¿no? Mira, el tema del diferencial cambiario es un tema de oferta de divisas, ¿no? O sea, al final de cuentas tú puedes cerrar todas las páginas, puedes desarticular todos los sitios que dan un precio y qué sé yo, ¿no? Pero sí, si al final de cuentas, al final del día el Banco Central de Venezuela no suple al mercado con los dólares necesarios para poder acallar esa demanda, siempre vas a tener un exceso de gente buscando dinero, un sistema financiero que funge de operador cambiario y unas casas de cambio que tienen poca oferta de divisas, y bueno, pues el que tiene esas divisas guardadas hace fiesta, ¿no? Entonces, bueno, mira, no los conseguiste por la vía formal al tipo de cambio oficial,
yo lo tengo con un 30% más, ¿no? Y eso es oferta y demanda, ¿no? Y eso es algo que es básico y normal. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que nos afecta a todos nosotros, porque la principal distorsión es que tú tienes un país entero que está fijando precios en términos de una moneda extranjera. Y en función de qué fijamos nosotros antes los precios, antes de esta locura. Bueno, nosotros fijábamos los precios en función de una estructura de costos que se hacía una moneda nacional, unos proveedores, tenía contratación de equipos, tenía materia prima, pagabas costos de producción a nivel de mano de obra. Esos elementos te ayudaban a generar un precio de costo y luego con un margen de ganancia un precio de mercado, ¿no? Y eso se hacía en bolívares. El tema es que la economía está tan distorsionada que todo el mundo quiso resguardarse y guarecerse y protegerse de todo lo que estaba pasando y bueno, comenzaron a migrar a la divisa, hasta que el Ejecutivo Nacional de alguna forma permitió el hecho de que, bueno, se fija los precios en una moneda extranjera. Y al no controlar la moneda extranjera y al depreciarse el bolívar todos los días, el tipo de cambio crece, los precios crecen, los salarios son menores cada vez más, y entonces tenemos esta distorsión terrible que está pasando ahora, otra vez que no se corrige, quitando páginas web, porque sacaste a una, quitaste al otro, y de alguna manera la gente entonces entró a la plataforma P2P de Binance, o habían entrado a la plataforma del Dorado. Ya el Dorado no está, entonces buscarán el P2P de Binance. Ya no estará Binance, entonces bueno, te dirán, ¿cuánto está el cambio hoy? 98, dame 110. ¿En base a qué? Bueno, en base a que yo quiero que sean 110, pues, que es lo que hemos comenzado a ver. Porque tú lo decías bien, el tema del euro. El euro es otra divisa que se puede utilizar como un elemento marcador. No es ilegal, es un tipo de cambio oficial del Banco Central, claro. Pero de alguna manera la economía gira en torno al dólar. Entonces, si tú como comerciante y fijador de precios vas a utilizar el euro, la pregunta que yo le haría es, aguas arriba, ¿tu estructura está montada en euros o está montada en dólares? Porque esa es la otra, ¿no? Entonces aquí, de manera conveniente, yo me voy moviendo de una divisa a la otra para tratar en lo posible que me afecte lo menos que se pueda, ¿no? Ataquen, muchachos. Bueno, mire, ¿cómo se explica en este país, que no solo conversábamos hace poco, Joan y Lorena, que exista un ingreso superior en impuestos en relación al Producto Interno al Producto Interno nuestro y de crecimiento del país? Como te digo, porque el sector industrial y la producción interna de nuestro país no está en los niveles de otros años y creo que no ha crecido mucho. Pero en relación al tema de impuestos, sí. ¿Esto se debe a que a las políticas fiscales que son severas o es que se está mejorando el país y no nos estamos dando cuenta? ¿Cómo es eso? No, bueno, fíjate tú que la política fiscal no solamente es cobro de impuestos, ¿no? Es ingreso y es gasto, pero generalmente uno ve el tema del impuesto como tal. Venezuela tiene varios años ya pasando la factura en el mercado interno de lo que no puede conseguir en el mercado externo. Es decir, de alguna manera tiene que salir el dinero para financiar el gasto. Claro. Y principalmente yo lo sacaba de los ingresos exteriores, pues. Entonces, dos principales fuentes de ingresos, interno y externo. La principal fuente de ingreso externa son exportaciones tradicionales y no tradicionales. Las tradicionales es crudo, lo no tradicional es todo lo que no es petróleo. Y en el caso que nos ocupa a nosotros, las exportaciones no tradicionales no es que aporten mucho, entonces nos vamos con las exportaciones tradicionales. Ahí tenemos el tema de las licencias, millones de barriles día, ponte 1 millón de barriles día, que con la paralización al 100% pues, de toda esta situación que está ocurriendo, puede llegar entonces quizás Petróleos de Venezuela o a nivel de producción quitarnos entre un 25 y un 30% de esos barriles día que se generaban, ¿no? Entonces, cuando tú recuerdas que el ingreso total es precio por cantidad y la cantidad va bajando, pero los precios de petróleo nuestro también van bajando, precio que baja, cantidad que baja, ingreso que baja, ¿no? Entonces, para financiar ese gasto, ese presupuesto público, que son más de 22.000 millones de dólares, de algún lado tiene que salir ese dinero. Y lo que hemos comenzado a ver, y ustedes lo pueden verificar en la encuesta de coyuntura con industria, es el aumento de la fiscalización y el aumento en las multas, que decía Lorena hace rato, vinculado a todo lo fiscal, ¿no? Entonces tú ves que los montos de recaudación cada vez van creciendo, ¿no?
Y eso es algo que sorprende, 200% más que el año pasado. Claro, es que hay un control mucho más férreo del tema de elevación y bueno, los impuestos nacionales, municipales, patente, industria, comercio, derecho de frente, multas, ¿no? Que te pagan, tienes que pagar por cualquier cosa, ¿no? Todo eso va al mismo pote y de ahí se alimenta en buena parte el financiamiento del gasto. Entonces, como tú bien lo dices, Lenin, el presupuesto nuestro, que es una cifra que es un misterio, porque recordemos que las estadísticas macroeconómicas en Venezuela tienen una pata coja, por decirlo de alguna manera. No sabemos al 100% bien cuáles son los datos, ¿no? Si ustedes recordarán, no tenemos datos de inflación oficial de Banco Central de octubre de 2024, por ejemplo, ¿no? Y el Producto Interno Bruto no está actualizado en términos totales, el consolidado, generalmente vemos son variaciones, hasta el segundo trimestre de 2024, por ejemplo. Pero digamos que el presupuesto, pero digamos que el PIB de Venezuela son 120 mil millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Y cuando tú relacionas eso contra las reservas internacionales, que son 10 mil millones de dólares, estamos hablando que te da un tipo de cambio implícito de 120, que eso no cuadra por ningún lado, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, las cifras que tú manejas macroeconómicas en Venezuela te dejan más preguntas que respuestas, ¿no? Por eso quizás uno siente esa improvisación que hay en la aplicación de algunas políticas, ¿no? Pero principalmente el tema fiscal es muy severo. Cualquier persona que tenga empresa te puede decir que por lo menos si no reportó el IVA como era en el día que era, cuando vayas a sacar tu RIF, bueno, te van a decir que tienes que pagar una multa. Y como bien decía Lorena, la multa es en euros. Y ahí no hay sentimientos, ¿no? Usted tiene que pagar lo que tiene que pagar porque si no, eso de alguna manera se va incrementando, ¿no? Ahora, wow. Eso que tú estás diciendo de esa política fiscal severa, ya algunos otros especialistas también han proyectado de que va a arreciar ese tema tributario, producto de lo que es inminentemente una realidad de que van a bajar los ingresos por sector petrolero, ¿no? Entonces, como tú bien estás explicando, el gobierno tiene que generar ingresos por algún lado y el tema fiscal y tributario pues es lo que está dando, entre comillas, resultados. Sí es cierto que puede arreciar el tema tributario, pueden aumentar los tributos como tal. Mira, es que pueden pasar muchas cosas, Johan. Para ver, mira, por ejemplo, nadie vio venir los 3 ceros menos, después nadie vio venir los 5 ceros más y nadie vio venir los 6 ceros más, ¿no? Y ya sumaron 14. ¿Se descarta algo de eso? No se descarta. Nadie vio venir y sabemos el efecto que tienen los controles de precios y las fiscalizaciones directamente en los comercios y está pasando de nuevo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tema de las fiscalizaciones pudiese arreciar un poco más, ¿no? En términos de que, bueno, mayor cantidad de visitas a los comercios, muéstrenme su libro de compra, su libro de venta, vamos a ver cuál es su estatus, sus impuestos municipales, sus impuestos nacionales, vamos a ver qué falta, qué no tiene, porque en definitiva, otra vez, la factura se está pasando en el mercado interno, lo que yo necesito para financiar el gasto, que no lo obtengo en el mercado externo, estoy tratando de sacarlo del mercado interno. Y el problema con esto es que en algunos casos, para algunas empresas, el pago de los impuestos, más allá de los estándares que se pueden llegar a manejar a nivel empresarial en otros países, que bueno, no debería pasar de un 20-30% de lo que tú pagas en impuestos, todo lo que tú produces. En el caso de Venezuela hay empresas que técnicamente están quebradas, pero tienen que cumplir con su calendario fiscal, ¿no? Y puede llegar a pesar más de un 50-60% lo que tienen que pagar cuando suman todos los impuestos, desde el punto de vista de su operación, ¿no? Entonces, oye, se hace complicado, porque en definitiva, ¿cómo mantienes tú una operación con unos inventarios que no rotan, con unas ventas que tienden a caer, en un escenario donde no necesariamente tienes créditos o acceso a divisas para poder ser creativo y tratar de revitalizar el negocio? Se hace complicado. Bueno, nada está descartado, como tú estás diciendo, pero deja como ahí la posibilidad de que pueda anunciarse otra reconversión monetaria. ¿Lo ves posible? ¿Lo ves factible? Mira, yo no lo diría ahorita, ¿no? Pero al final de cuentas, todas esas opciones están en manos del Ejecutivo. Ahora, ¿qué efecto tendría una reconversión monetaria ahorita? ¿Realmente quitarle ceros a la moneda tiene sentido? Lo tuvo en 2008, lo tuvo quizás en 2018, lo tuvo en 2021. Mira, realmente los problemas nuestros son problemas que se atacan de manera estructural, ¿no? Aquí deberíamos estar hablando de una política de reestructuración económica completa, donde el pilar fundamental sea la actividad industrial y comercial del país, es decir, incrementar la oferta agregada interna. En ese decreto del 9 de abril de este año hay un punto que es muy importante, que es la sustitución de importaciones, el decreto de emergencia económica.
Sí, Y es importante porque para tú sustituir importaciones lo sustituyes con producción nacional. Pero para tener producción nacional tienes que orientarte a nivel de política comercial a incentivar la inversión. Y para incentivar la inversión tienes que ser un país atractivo. Para ser un país atractivo tienes que dar garantías. Para dar garantías debes tener un sistema judicial que proteja no solamente lo material, sino también lo inmaterial y efectivamente las bienhechurías y los activos, ¿no?, de las empresas. Ya sabemos lo que pasó en Venezuela con expropiaciones, con una cantidad de cosas. Solamente los aliados ideológicos se acercan a Venezuela con intenciones de hacer negocios, ¿no? Y eso ha hecho que el panorama nuestro se haga cada vez más pequeño con el paso del tiempo. Hay mucha gente interesada en el país, que el país sigue siendo un lugar importante para invertir, pero para muchos no están dadas las condiciones porque Venezuela sigue siendo un país muy riesgoso. claro. Bien, Aarón, yo tengo una... Bueno, todas las circunstancias, pues bueno, la hemos abordado desde distintas aristas, ¿no? Pero creo que una de las más afectadas es el ciudadano de a pie. Es el ciudadano que se levanta y dice, bueno, tengo 200 bolos, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? Claro. Si bien las medidas evidentemente deben tomarse desde el alto nivel, ¿qué puede hacer un ciudadano? ¿Qué puede hacer un ciudadano ante esta circunstancia de vivir con el incremento diario, si es que no es casi que en la mañana y en la tarde de los precios de los productos? En el caso de Táchira, te los señalan en euros, pero si pagas en dólares es un precio, pero si pagas en bolívares es otro precio, y si pagas en pesos colombianos, que es nuestra moneda de mayor circulación, es otro precio. Entonces, que quizás esto es muy utópico, ¿no? Pero ¿qué se le puede decir a ese ciudadano de a pie ante todas esas circunstancias que además afectan la salud mental, no solamente la económica, sino también la gente está Sí. pensando todo el día, bueno, cuando me entren estos bolívares, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Los guardo? ¿Mejor compro dólares o compro comida? ¿Qué se le puede decir a esa persona, a ese ciudadano? Bueno, mira, hay un género literario que calza muy bien con lo que pasa en Venezuela. Aquí tenemos una suerte de realismo mágico económico, ¿no? Sí. Todo lo que tú crees que no puede pasar, pasa, ¿no? Y pasa muchas veces. El uso de varias monedas, ¿no? Hay unos colegas economistas que hablan de un país bimonetario, ¿no? Venezuela es un país multimoneda. Tú lo acabas de decir muy bien, o sea, euro, dólar, peso colombiano y el bolívar, si acaso, cuando lo muestras te miran mal, ¿no? Se te castiga por utilizar la moneda de curso legal. ¿Qué hacer? Mira, en principio, uno en el hogar se circunscribe a su nivel de ingreso. Todos los que estamos presentes acá en cámara tenemos unos niveles de ingresos y tenemos una estructura de gastos y costos con los que lidiar. Y lo primero que atacamos desde el punto de vista coherente y racional es eso, ¿no? Bueno, déjame pagar luz, teléfono, comida, el colegio del muchacho, el maternal, esto, lo que le pasó a mi mamá, lo que le pasó a la suegra. Todos esos elementos uno los tiene presupuestados, ¿no? Que es una herramienta de planificación financiera. El tema está cuando comienzan a subir esos precios, que tú bien lo dices, y no te sube el salario, no te suben los ingresos. Entonces hemos tenido que buscar vías alternas para generar más ingresos. Entonces tienes al profesional de la comunicación que entonces te da clases, tienes al abogado que entonces por libre ejercicio te da una firma pero hace otras cositas por aquí, el contador que lleva la contabilidad de varias empresas además de lo que él hace ya, el que trabaja remoto y es asistente virtual. Es decir, hemos tenido que darle más horas a las 8 horas laborales para tratar de generar más ingresos de una economía que destruye el poder de compra a diario, ¿no? Recientemente alguien me decía, Aaron, es que en mi oficina las muchachas las analistas faltaron el día pasado porque, bueno, pagaron la nómina y quisieron hacer mercado ese mismo día para no esperar el fin de semana para tratar de conseguir mejores precios, ¿no? Entonces, la búsqueda del mejor precio, la búsqueda del pago al tipo de cambio oficial, la compra en volumen, es decir, comprar no 2 kilitos, 3 kilitos, sino comprar la paca, comprar la docena. Esas son cosas que hemos comenzado a ver, pero también está pasando algo complicado y pernicioso, que es que la jerarquía de las necesidades en nuestros hogares está cambiando, y está cambiando a veces no para bien. Es decir, si bien uno pone en orden lo importante para cubrir, está comenzando a pasar que estamos dejando fuera de la lista cosas que otrora consumíamos o hacíamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, de repente Lenin iba todos los meses a un restaurante con la familia, tú sabes, ¿no? A darse un buen gusto. Bueno, ya no pueden ser todos los meses, una vez cada 2 meses, una vez cada 4 meses.
o incluso ya salió de la lista, ¿no? Productos que se compraban en casa, bueno, ya no se compran porque hay sustitutos, o inclusive ni el sustituto se está utilizando. Y más aún, que es más complicado, que es el tema médico y de salud. Yo conozco casos muy cercanos de vecinos que tú les preguntas, ¿me fue el médico? No, mijo, es que no me da para pagar la consulta. Tenía que ir el mes pasado, pero me sigo haciendo el tratamiento que me mandó el médico. No me estoy tomando la pastilla completa porque la pico por la mitad, no me da para comprar la caja de los 30 días. Ese tipo de cosas las estamos comenzando a ver. Además de una caída en la ingesta de alimentos en la cantidad correcta. Es decir, las kilocalorías que muchos venezolanos están consumiendo ya no son las mismas de antes. ¿Cómo no? Hay un apoyo, una ayuda, unas cajas, unas bolsas, unas cosas. Claro, eso está allí. Pero no es la realidad de todo el mundo. Porque ¿cuál es el problema? Solemos tratar de entender la realidad venezolana a partir de la realidad personal. Y yo siempre lo digo con el caso de Caracas. Caracas no es Venezuela. El hecho de que en Caracas esté pasando algo, se tenga un nivel de vida X, no quiere decir que todo el país es reflejo de Caracas. Mi casa no es la casa de los demás. El hecho de que yo la esté pasando genial no quiere decir que todo el mundo esté bien. Es decir, yo no soy la medida de comparación para entender la realidad socioeconómica de los demás. Y eso es algo que tenemos que entender. Por eso todos los esfuerzos que todos hacemos todos los días para tratar en lo posible de incrementar el ingreso, mantener el nivel de equilibrio en los hogares con los consumos que hagamos y efectivamente tratar de buscar los mejores precios. Nosotros éramos muy fieles a nivel de comercio. De repente Lenín siempre iba a la misma bodega a comprar el fin de semana. Resulta que ahora por un tema de precio, porque le está poniendo precio en euros, ahora él va y baja 5 calles y sube 10 calles más buscando el mejor precio. Y eso es una de las cosas que hemos comenzado a hacer. Sí, yo sé que por allí viene alguna pregunta, quiero hacer el comentario sobre el cómo nos modifica la calidad de vida, porque hay ese elemento nuevo ayer pagaron nómina, hoy tengo que ir a hacer mercado, pero eso también se representa en otros contextos, es decir, me llegó el agua después de una semana, no puedo ir a trabajar. Necesito quedarme en mi casa lavando, limpiando, guardando agua y después es que me reintegro. En el caso, bueno, ahora mismo quizás en Táchira no es el ejemplo, desconozco si por ejemplo en Zulia no puedo ir porque tengo que ir a echar gasolina. Entonces, cada uno de los elementos de la realidad venezolana van modificando nuestra vida laboral, nuestra vida personal. Y también importantísimo e interesantísimo el tema de el cómo esta misma circunstancia nos va quitando esos pequeños espacios de placer de me voy a comer el helado con mi hija, voy a salir a comer con mis amigas, tengo un día de la semana donde me voy a ver con mi amiga, donde me voy a ver con X persona. Y yo siempre vengo con un comentario que veo en las redes sociales que me da risa, que en estos días veía un meme que alguien decía, bueno, prefiero comprarme una cervecita a $1 BCB que guardar esos bolívares y que se me devalúen y mañana no comprar nada. Es el mejor ejemplo de lo que está haciendo el venezolano, ¿no? Bueno, tengo para comprarme 2 cervecitas hoy, pero entonces quizás mañana no me va a alcanzar para las 2 sino para una. Bueno, prefiero comprarla hoy a BCB, ¿no? ¿Cuánta sabiduría eso, ¿no? Aaron, te tengo una pregunta. Estábamos hablando más temprano sobre el caso de Argentina. Hace poco yo leía que Argentina por primera vez en unos cuantos años estaba gastando menos de lo que ingresaba. Por ejemplo, antes Argentina recibía por múltiples vías $100 y gastaba 200. Es el gasto interno que tenía. Ahora por primera vez el gasto interno, el gasto del Estado, es mucho menor a lo que ellos están recibiendo y eso por supuesto tiene un impacto. Y estaba leyendo que bueno, que al parecer las ciertas cosas que ha hecho Milei han tenido su efecto positivo. Eso se podría, o sea, ese tipo de iniciativas que él hizo desde un principio, que por supuesto tuvieron un impacto inflacionario en una primera instancia, pues se generó una especie de efecto rebote. Eso podría aplicarse aquí. Si eso se llegara a aplicar, por supuesto, primero vamos a tener un efecto rebote, no que sea como en Argentina, va a ser un efecto rebote bastante importante, ¿no? Pero ¿tú crees que se podría replicar eso aquí? Mira, eso cae en el plano de la política económica y de la ideología económica, ¿no? O sea, ¿qué orientación de política se está llevando por parte del gobierno a través de sus entes del Estado?
una de las primeras cosas que hizo Milei fue el famoso recorte de la estructura del Estado, ¿no? Y luego salió con la sierra aquella, ¿no? Cortando cabezas. Y pasaron de más de 30 ministerios a 9, ¿no? Efectivamente, eso generó pues una disminución en gasto muy importante, ¿no? Y lo pasa a nivel macro y pasa a nivel micro. No puede pasar, pues eso puede pasar en una casa. Si una persona gana $500, no puede pretender gastar 800 todos los meses, ¿no? O sea, ¿cómo vas a sacar esos 300 adicionales? Tú me dices, bueno, el crédito, ¿no? Bueno, crédito, chévere. Tú entonces vas y usas una tarjeta internacional o nacional y aumentas tu poder de compra, ¿no? Pero tu realidad es que estás ganando 500, pero quieres gastar 800, y entonces te estás financiando en 300 más. Eso tiene un costo, eso tiene un tipo de interés, ¿no? Entonces, en el tiempo, ir más allá de esa sabiduría popular que nos decían las abuelas de arroparse hasta donde llega la cobija, oye, es pernicioso. ¿Qué fue lo que hizo Milei? Bueno, Milei acortó la cama al tamaño de la cobija que tenían, ¿no? Entonces, simplemente, pues, lo que hizo fue recortar escaños, estructuras del Estado. Eso sí, generó un conflicto social terrible, gente desempleada, el efecto rebote que tú dices. Es como tratar de sacar a un cuerpo que es adicto a algo, quitarle la droga de un día al otro, ¿no? O sea, inclusive irá a convulsionar y todo, ¿no? Pero en el largo plazo tiende entonces a volver a los equilibrios, que es una de las cosas importantes. Eso se puede hacer, claro, pero otra vez tiene que formar parte del marco de una política de reestructuración económica de amplio alcance, que no sea algo de 2 meses y 3 años, sino algo de más de 5 años, donde sean políticas que sean consistentes en el tiempo y que no se modifiquen por de repente una situación puntual que puede ser electoral, que puede ser, o sea, es algo que se mantenga, que se convierta en política de Estado más no de gobierno. Mira, Aaron, yo quería preguntarte algo. Tú mencionaste algo interesante sobre cuando uno va a pagar en bolívares, te miran mal. Tú sabes que hoy casualmente me pasó algo que estoy seguro que ya la gente lo está empezando a percibir en diferentes servicios cuando va a hacer el pago de algunos de estos, ¿no? Casualmente hablábamos la última vez que nos encontramos en el IESA sobre el referente pues a tu hijo. Yo te decía referencia también que yo estaba en el tema de las vacunas con mi hija. Bueno, hoy justo estaba en esa gestión y me pasó algo interesante. Cuando en las que son privadas, que nada más se consigue en el sector privado, en clínicas, al momento de ir a cancelarlas, pues me dicen que evidentemente cuestan $40, 40, 30, 50, dependiendo de cada una de las clínicas. En ese monto oscilan. Ahora, solo aceptamos divisas. Entonces, claro, oye, no, pero en bolívares, quiero pagar en bolívares, en punto, o pago móvil, no sé. No, solo aceptamos divisas. Entonces, claro, me hace ruido en el primer momento, me dije, oye, esto es ilegal, para empezar. Porque si es verdad, tú puedes tasar tu producto, tu servicio, lo que estés ofreciendo en euros, como ya bien lo estás comentando, en dólares, en cualquier moneda, lo puedes ofrecer en yuan. Pero tú tienes que aceptar bolívares, que es la moneda de circulación nacional. Y en el momento empezamos a buscar en otras clínicas para consultar y todas nos dijeron exactamente lo mismo. Aceptamos solamente divisas. Y te voy a leer en este momento uno de los mensajes que me reenvió una de las doctoras pediatras, que sin preguntarle si aceptaban bolívares, ella misma inmediatamente me lo reenvió. Y ella dice de la manera: la única eventualidad es que el pago debe ser únicamente en divisas, ya que los laboratorios que despachan las vacunas en este momento están recibiendo el pago únicamente en esa manera. Ahora te pregunto yo, con este contexto, ¿esta justificación es válida? ¿Qué pasa con esto? ¿Es legal que no me acepten bolívares y que solamente reciban divisas? Bueno, mira, por el 318 constitucional, la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar, ¿no? Devaluado o no, sigue siendo el bolívar. Yo no puedo condicionar un consumo a una moneda en especial. Yo puedo quizás decirte que acepto diferentes tipos de monedas o medios de pago, ¿no? Digitales, físicos, cualesquiera que sea. Pero lo otro es que yo no puedo arrastrar la ineficiencia de mi proveedor al consumidor final. O sea, si mi proveedor me dice que él lo que recibe es lira turca, yo no puedo obligarte a ti que me pagues en lira turca.
O sea, en definitiva, tú me pagas con lo que tienes. Para mí, que soy el intermediario, si me están pidiendo entonces divisas, yo tengo que voltearme al mercado y ver qué hago para comprar esas divisas y pagarle proveedor en dado caso. Pero es que no, es que yo no quiero hacer eso, yo quiero que eso lo hagas tú por mí. Y como yo quiero que lo hagas tú por mí, yo te exijo a ti que me pagues divisas. ¿Qué es lo pernicioso que está detrás de eso? Que bueno, que entonces este médico pediatra ya ahí dice, ah, bueno, pero mamita, papito, porque así nos hablan, ¿no? Resulta que, bueno, resulta que si usted no tiene la divisa, entonces no le podemos colocar la vacuna al bebé. Entonces es como tratar de forzar a ese papá, quizás tiene un ahorro, ¿verdad? Y entonces pone en la jerarquía de las necesidades, bueno, pero es que esto, bebé, bueno, vamos a tomarlo, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cuándo vuelve a ver ese papá o esa mamá esas divisas producto de su trabajo, ¿no? Sí. Qué complicado hacerle a una persona, obligarla a sacar ese ahorro que puede llegar a tener cuando tú puedes resolver eso en tu moneda de curso legal, incluso. De alguna manera, lo estamos diciendo, cóbrame el precio que tú quieras, pero cóbrame en bolívares. Entonces, sí, la ineficiencia yo no te la puedo trasladar a ti como consumidor final y que tú me hagas el trabajo a mí de conseguir exactamente la moneda que yo quiero, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué es legal? Bueno, pero no tendría por qué ser legal. Legal es que tú me aceptes el bolívar, ¿sí? Legal es que tú después veas, ponte, me lo pones a la cifra que tú quieres, por ejemplo, porque uno está interesado en que su bebé, en que su niña niño esté sano y tenga su cuadro de vacunas completo. Alguien se me va a voltear y me va a decir, bueno, Aarón, pero es que tú sabes que la economía está así. Y lo decía yo hoy más temprano en una intervención radial. El tema de las fiscalizaciones no puede ser solamente al minorista. El tema de la fiscalización que se está haciendo tiene que ser al intermediario y al mayorista. O sea, si tú vas a hacer que alguien entre por el canal, tienen que ser todos los eslabones de la cadena que entre por el canal. Porque entonces tienes estas distorsiones bien perniciosas donde cobras en moneda extranjera, pero me pagan a mí en bolívares, ¿no? Qué mantequilla. Eso no es el deber ser. Entonces, de alguna manera, esa viveza que está allí, que se disfraza de estrategia económica para resguardarse, vamos a estar claros, si de alguna manera ese médico, ese doctor, por un pago de algo que le deben en la clínica en la que trabaja, le pagan solamente en bolívares y le pagan 55,000 bolívares, bueno, esa persona se va a voltear automáticamente a ver qué hace con ese dinero. Tratará de aplicarlo, ¿no? Lo más rápido posible para tratar de resguardarse, comprar activos. Claro, ahora, normalmente esto era como, se conocían casos, pero como muy aislados. Es decir, salió una denuncia en redes sociales de que el mercado popular de Quinta Crespo, por ejemplo, por mencionar a alguien en Caracas, mira, hay un local donde no están recibiendo bolívares. Y salió una denuncia muy puntual, pero me llama la atención que hicimos una investigación buscando un consultorio donde evidentemente pudiéramos aplicar la vacuna y todos nos decían lo mismo. O sea, o hay un acuerdo realmente de que, mira, todos vamos a no aceptar bolívares a nivel de consultorio, de este servicio privado de salud, o qué es lo que está pasando, que realmente ya esto se está extendiendo a niveles de que nadie acepte bolívares, no sé. No, sí, aquí, por ejemplo, esto sería... Ajá, para allá adelante. Que iba a hacerle comentario a propósito de eso, que en el caso de Táchira, por ejemplo, hay una institución deportiva privada cuyo precio mensual era de $50, ¿no? Entonces llamaron padre por padre y aceptan, por supuesto, les dijeron, solo vamos a aceptar, perdimos el mitad, solo vamos a aceptar dólares. Entonces, por supuesto que hubo molestia en los padres al decir, bueno, no, ya va, yo son bolívares, yo puedo pagar. Entonces, ¿qué hizo esta institución deportiva? A la semana y media quizás llamó a cada papá, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ay, lamentablemente tenemos que hacer un ajuste en el precio, ahora la mensualidad incrementó a $65, no 50, sino $65. Ok, claro, si usted desea pagar en divisas, puede seguir pagando los $60, pero si va a pagar en bolívares, tiene que pagar en $65. Como para tratar de, bueno, recibimos todo, pero por supuesto con un incremento significativo, además, por una actividad extracurricular. Bueno, mientras que tratamos de conectar otra vez con Aarón, que creo que perdimos la conexión.
Todo, de verdad, muy interesante todo lo que él dice. El tema ese de si pagas en divisas, es un Ah, precio. volvieron. Volvió nuestro invitado. Sí los escuchó la pregunta de Joan. ¿Sí lo escuchaste o Sí, no? sí, claro, claro. De hecho, es una práctica muy habitual, ¿no? La práctica habitual de que se fundamenta en la ley del dinero bueno y del dinero malo, ¿no? Okay. Básicamente es proteger lo que yo considero que para mí es resguardo y se va a utilizar y va a ser más ampliamente aceptado y gastar de alguna manera profusa, rápida, eso que considero que no necesariamente es resguardo de valor, ¿no? Y esto es algo que estamos viendo, no te castigo porque me pagas en bolívares, pero independientemente de la cifra que vayas a pagar incrementada, un 30, un 20%, el que lo recibe se voltea y trata de transformarlo luego en otra cosa, ¿no? Bien sea en un activo, bien sea en divisas, bien sea gastándolo, ¿no? También. Entonces, de alguna manera, estamos en una carrera que no vamos a ganar porque de alguna forma se le pone coto a esta carrera otra vez cuando haces política económica estructural, ¿no? Y tratas de darle más bien es valor al bolívar. ¿Y cómo le das valor al bolívar? Con producción. ¿Y cómo de alguna manera elevas la producción y la oferta agregada? Bueno, haciendo política económica orientada al hecho que efectivamente industriales, empresarios, comerciantes puedan incrementar su actividad. En esa encuesta de coyuntura con industria, que a mí me parece muy interesante lo que hace su unidad estadística, ellos siempre muestran cuál es la situación de capacidad utilizada en Venezuela. Y del 100% que pudiésemos estar produciendo, producimos a menos del 50%. Y estamos en una región donde por lo menos Brasil opera un 80% de su capacidad, ¿no? Entonces, efectivamente seguimos siendo una economía enana y los problemas no se resuelven solamente con intervención cambiaria, hay que comenzar a trabajar el tema productivo. Claro. Por cierto, Sí, hablando de hay mucho intervención que hacer. cambiaria, tengo entendido que hoy el Banco de Venezuela no participó en la intervención que se hizo al mercado cambiario, algo que generó un poco de ruido por allí, ¿no? O sea, el por qué tras una serie de rumores que han sucedido con el Banco de Venezuela de supuestas transferencias con muy altos montos de bolívares que le está cayendo a gente que A montos mí no por me llegó. supuesto, pero No, a a mí mí tampoco. tampoco. Pero, por cierto, decían, yo creo que Saladas hasta eso. Por cierto, con Aarón también podemos conversar eso, porque Aarón también, por supuesto, tiene especialidades en temas tecnológicos, todo el tema digital referente a la economía, y es que hacían referencia, esta denuncia la vi mucho en Twitter, de que algunos recomendaban que no utilizaran ese dinero. O sea, hay gente que le estaban cayendo Ajá. millones de bolívares, pero entonces le salían reflejados pagos móviles de repente, un pago móvil que tú nunca hiciste, o sea, como Sí. de retorno de ese bolívar, entonces, de ese monto. Y entonces que no lo usaran si les caía ese dinero porque también podían estar siendo víctimas de algún tipo de estafa. No sé si Aaron también tiene algo que nos pudiera comentar de eso. Creo que tiene problemas. Como a propósito de esto, como en Venezuela todo siempre está en el lado jocoso o en el lado de la risa, a propósito de estas transacciones del Banco de Venezuela que llegaron a personas al azar, había una imagen del chigüire bipolar que decía: venezolanos sienten por fin lo que es tener sueldo de ministro. Ajá, era por eso, exactamente. El meme venía por allí. Bueno, el chigüire siempre No, oportuno. bueno, mira, Aaron, ¿nos fíjate, escuchas? sí, sí, les escucho. En Ajá, adelante. principio, si una persona recibe un monto exagerado para lo que típicamente está acostumbrado a su cuenta, esto es una actividad que es sospechosa, ¿no? Y automáticamente uno lo que tiene que hacer es no mover ese dinero, ¿no? Más bien incluso hasta notificar, ¿no? Mira, me está llegando esta cifra que no pertenece a lo que yo hago y lo estoy revisando contra lo que yo facturo, ponte que es un comercio, todos los días no tiene nada que ver, ¿no? Mal está el caso de que a alguien le caigan millones y salga a ese mercado, ¿no? O sea, eso no se corresponde con tu actividad porque después tienes que devolverlo. Sí, Justificar. efectivamente, claro, sí, efectivamente están pasando cosas con las plataformas bancarias y a mí también hace unos días atrás alguien me escribía y me decía eso, que le había llegado un dinero, decía ni lo toques porque tú no sabes qué es eso, y a las pocas horas tenía un débito, ¿no? Por la cifra entera. Otra Sí. persona me decía que tenía una cuenta en menos, en negativo, como si se hubiesen sobregirado. Yo también, yo a Igual, veces he pues, debido.
Le dije, bueno, espérate a ver porque efectivamente no es normal, ¿no? Otro me dijo, mira, Aaron, yo comencé a escuchar estas cosas, saqué el dinero de ese banco y lo puse en otro, ¿no? Bueno, ese fue quizás más despierto, ¿no? Pero lo cierto es que, en definitiva, bueno, están pasando cosas en la plataforma y hay que estar muy atento. El presidente de la Asociación Bancaria Nacional hablaba de eso en estos días y decía la gran necesidad que tenemos todos de instruirnos en estos temas de ciberseguridad y en estos temas de phishing, ¿no? Eh, si pasa algo raro, te llega un mensaje que no es, bueno, yo creo que hay hasta una página web que genera capturas de pantalla de diferentes bancos y todo, mira todo el Sí. nivel, a nivel que hemos llegado aquí, ¿no? Entonces hay que validar todos esos procesos y todos esos pagos. Y Venezuela es un país que está muy abierto al uso de estas plataformas digitales, bueno, por todas las razones que conocemos, ¿no? Que muchas de estas plataformas le han prestado un servicio genial a mucha gente para hacer cambios y todo esto, pero no nos podemos confiar, ¿no? Sí, Aaron, hay en este momento una situación complicada para comerciantes, para ciudadanos. Ahí voy a poner una imagen. Yo siempre voy con lo que consigo en redes que me da risa, pero que se asemeja a nuestra realidad, ¿no? Y es que por todo el tema que tiene que ver con el dólar no oficial, hay como una tensión impresionante entre vendedores, empresarios y quienes van a adquirir algún producto, ¿no? Entonces, bueno, o cuando vas a comprar los dólares con algún amigo, con algún familiar. Entonces, leí en redes sociales que Venezuela está pasando por una tensión bastante fuerte. Al no haber una tasa referencial de un dólar no oficial, nadie está vendiendo a dólar oficial, entonces está digamos, esa conversación de estoy vendiendo dólares. ¿A qué tasa? ¿A qué tasa compras? Bueno, pero tú a qué tasa vendes. Bueno, pero tú a qué Claro, tasa compras. Pero esa tensión tal de cual. quién va a lanzar el monto por encima o por debajo de lo que yo puedo pagar, ¿no? Ahí está la imagen que veía en redes sociales. ¿A qué tasa vendes? ¿En cuánto está comprando? ¿En cuánto estás vendiendo? O sea, nadie se atreve a decir un monto para Esa es la, no afectar esa transacción. Entonces, qué momento de tensión ese es para el todos día a los día interesados en esto. de hace una semana. Ese es el día a día. Y, y eso sucede entre personas en las que hay ya relación, confianza, y hay camaradería, por decirlo de alguna manera. O sea, entre extraños no, o sea, porque había gente que te ponía en los, digo yo, en las historias de WhatsApp, compro dólares o vendo dólares. Ahora, Eso pero es nadie, las pero tortugas, nadie ni pone en, dólares o verdes. ahora ni siquiera, pero ni en juego lo hacen. No, no, Ahora aquí sí lo solamente, hacen. Aquí pero sí es lo que hacen, eso ponen refleja dólares. también la falta, por supuesto, de la oferta, ¿no? De divisa. Ahora todo el mundo compra, pero nadie vende, porque es lo que decía Aaron, o sea, la gente está resguardando las divisas que hay. Además también es por un temor, por supuesto, de escenarios catastróficos que puedan suceder. Dios quiera que no se repitan, por supuesto, escenarios como 2015, 2016, 17, por producto de otras medidas económicas, ¿no? Sí, sí, efectivamente el mercado está reaccionando, quien tiene divisa las está guardando, quien puede hacer negocio y puede quizás conseguir divisa oficial porque tiene alguna facilidad, aceptará bolívares y se cambiará entonces después para poder hacer la operación. Lo que sí es cierto es que el mercado sigue grandemente distorsionado y en el medio estamos todos nosotros, como ustedes preguntaban por el ciudadano de a pie, bueno, todos los que hacemos mercado, todos los que pagamos servicios, sabemos que pues nos están ajustando las tarifas, todo va hacia arriba, el salario no crece a la velocidad que crecen los precios y allí Sí. es cuando tenemos que ser nosotros creativos, ¿no? O bien sea incrementar ingresos o bien sea disminuir gastos, ¿no? Pero, como bien decía Lorena, la intención no es perder calidad de vida, ¿no? Entonces, dentro de todo esto tenemos que balancear, y tú lo decías muy bien, el tema de la salud mental, porque vaya que para muchas personas es pararse en la mañana y saber qué vas a almorzar y después preguntarte si vas a cenar. Y mucha gente dice, no, Aarón, pero es que eso no está pasando, eso pasó en el año Sí, 2014. Está comenzando a no, ocurrir otra vez. Mi está casa no pasando es la todo. medida de comparación de todas las casas de Venezuela. Caracas no es la medida de comparación de todo el país. Y efectivamente, la situación que se está comenzando a ver es de carestía, de pauperación del ingreso y de una situación cada vez más compleja que hace que uno repiense a dónde orientar el ingreso.
Y es allí donde comenzamos a ver personas que están dejando de ir al cine, dejando de ir al teatro, dejando de salir a los parques, dejando de salir a cenar. Los restaurantes dicen que no están recibiendo la misma gente de antes. Como dice Lorena, de repente la gente mudó la salida a la calle, entonces ahora es encontrarse en la casa, ¿verdad? Entonces de repente será comprar la caja de cerveza y llevársela a la casa en vez de ir a tomarse un todo en algún lugar, en vez de irse a comer la parrilla en el restaurante, entonces compras la carne y te vas a hacerla con el compadre en su casa. O sea, la gente está cambiando los usos y costumbres para tratar de no perder esa calidad de vida que tiene. Pero lo que sí es cierto es que la salud mental, eso es muy importante, hay que cuidarla mucho, no tenemos que desesperarnos, siempre hay oportunidades, ya hemos pasado por esto también, o sea, nosotros entramos y salimos de una hiperinflación, todos pasamos por una dieta obligada en la que perdimos entre 10 y 12 kilos y los ganamos de vuelta, por lo menos algunos, y bueno, aquí estamos, ¿no? Guapeando. Y yo pienso que uno de los elementos importantes de toda conversación es que independientemente de todo lo vivido lo pasado, aquí seguimos estando. Yo pienso que nosotros somos una suerte de eslabón en la cadena evolutiva muy poderoso. El venezolano tiene una capacidad increíble de rearmarse, ¿no? De reconfigurarse ante la arbitrariedad. Y vaya que lo hemos estado demostrando constantemente, ¿no? Nos reímos, que es otra cosa importante que tú decías, Lorena, desde la risa, tratamos de drenar esto, pero efectivamente, ¿no? Nos pone a pensar muchísimo y aquí seguimos, ¿no? Que estamos hablando de estos temas que son complejos con una sonrisa. Sí, atajo, sin duda alguna, todo a lo que usted hace referencia, porque no es solamente el decir cuidar mi salud mental en que, bueno, voy a tratar de hoy no enloquecer, de hoy no desesperarme por lo que está pasando, sino procurarnos los espacios de autocuidado. Y ese espacio de autocuidado es que, bueno, quizás yo ya no puedo ir 4 veces a la semana a tomarme un café, pero bueno, me voy a procurar por lo menos tener el ir a tomármelo una vez a la semana, ¿no? Pues, por supuesto, el mismo café me lo puedo preparar en mi casa, pero no es lo mismo la experiencia de que yo salga con mi pareja, con mi amiga, con mi prima, con mi hermana, a un lugar donde me voy a comprar un café que, ok, me va a costar 6,000 pesos, 8,000 pesos, que $2 alrededor, $1.50, $2, pero me sugiere un momento de autocuidado, ¿no? Que es tan importante. Ok, no tengo la capacidad de comprarme un café de $2 toda la semana, pero bueno, vamos a caminar, vamos al parque, vamos a procurarnos ese momento, porque realmente estas situaciones sobrepasan a cualquiera, y con toda razón. Yo quiero atajar, por no ser el abogado del diablo, pero atajar la idea de que estamos hablando de salud mental. Y desde ayer ha vuelto a surgir esa inestabilidad mental del venezolano como un escenario real y posible de volver a los años 2016-2017 con el anuncio que hizo uno de los diputados del oficialismo, Ramón Lobo, de que viene un control de precios a productos alimenticios y que va a salir en Gaceta Oficial. Entonces, esta salud mental puede verse realmente afectada en las próximas semanas con un control de precios, porque a todos nos lleva directamente a un desabastecimiento, a unos anaqueles vacíos, porque siempre ha sucedido eso, ¿no? Entonces, bueno, esa era una de las preguntas también que queríamos hacerte, ¿cuál es el beneficio o por qué se toma esta decisión en este momento donde pues el desajuste económico es increíble, ¿no? Bueno, mira, fíjate, efectivamente los anuncios del diputado Ramón Lobo, que es economista, en algún momento creo que fue hasta ministro de Finanzas en este gobierno, es importante prestarle atención porque ellos hablan de precios acordados con los industriales, con los empresarios, ¿no? Más que un control de precios. Nosotros sabemos que cuando se da un control de precios, se fija un precio máximo sin tomar en consideración las características de producción de los industriales, los precios, los productos desaparecen, ¿no? Entonces la medida es peor que o sea, el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. ¿Qué es lo que sí se quiere? Bueno, tratar en lo posible de que las personas vendan un precio que sea razonable, con margen de ganancia razonable, siendo empáticos con el segmento de mercado. Nosotros en clase con los muchachos siempre lo conversamos. Un mercado puede subir el precio todo lo que tú quieras, pero es el segmento del mercado, el consumidor, el que te va a decir hasta dónde te lo puede pagar.
la pregunta siempre es hasta dónde se sube un precio, hasta donde lo pueda pagar el bolsillo de alguien. Y los bolsillos de todo el mundo no están lo suficientemente robustecidos como para poder pagar el precio que a mí me dé la gana. Entonces, por eso el tema de acordar los precios. Por tener una gaceta, bueno, tú puedes tener una gaceta con un baremo, una cantidad de precios, pero también hemos pasado por allí, ¿no? Recordemos quizás de repente el precio del kilo de arroz con 99%, con 1% de granos partidos. Entonces tiene un precio específico. Entonces la empresa que lo vende le pone ahora un ajo. Entonces ahora es arroz con ajo. Sale de la gaceta. Entonces ahí tiene otro precio automáticamente. O sea, eso también lo hemos vivido. Entonces de alguna manera que tengamos una gaceta que fije el precio, la gran recomendación siempre va a ser tratar en lo posible de anticiparse a eso. O sea, el venezolano viene del futuro. O sea, ya nosotros sabemos las cosas que pueden llegar a pasar y ya sabemos también cómo responder, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, si tenemos la posibilidad de comprar en volumen, comprar en cantidad, adelantar pagos, tratar en lo posible de bajar deudas, que la gente baje las deudas que tiene con cachea, todas esas cosas que pasan. Bueno, la medida posibilidad que tenga una finanza sana, todo lo que venga por ahí no te va a sorprender tanto, ¿no? Pero sí, la gran necesidad que tenemos todos es la necesidad de generar más ingresos, porque los gastos no paran en casa y los precios siguen subiendo. Eso es una realidad. Mira, yo tengo una pregunta porque hace poco yo estaba investigando sobre una situación que se generó en 2019 aquí, sobre, no sé si eso yo estoy seguro que sí lo llegaste a escuchar, un juego que se hacía en línea, se llama RuneScape, y hay muchísimos trabajos especiales en páginas dedicadas a la parte económica. Decía que bueno, que Venezuela dio una lección de economía a través de un videojuego, porque resulta que en ese videojuego se podía generar dinero, el dinero digital. O sea, era una actividad que hacía, ellos acumulaban ese oro virtual después lo convertían en dinero real, y con eso se sorteó la crisis. Pero al final los creadores del juego tuvieron que cambiar la cosa, porque resulta que se metieron tantos venezolanos a jugar que cambiaron por completo la dinámica económica dentro del juego. Imagínate tú. Sí. ¿Tú has escuchado sobre eso? Sí, claro que sí. De hecho, eso es una de las batallas más épicas que ha vivido Venezuela en los últimos años. Yo creo que tiene que entrar en los libros de historia nacional, porque era un juego de rol donde tú armabas tus equipos y por cada misión ganabas oro digital. Ese oro digital tú lo podías vender, lo podías enajenar, lo podías convertir en dinero real, ¿no? Entonces, los desarrolladores del juego comenzaron a ver muchas direcciones IP de Venezuela, se preguntaron qué estaba pasando, que había tantos venezolanos jugando esto, terminaron entendiendo que había gente que estaba haciendo dinero con esto, y resulta que al darse la noticia en la plataforma de por qué jugaban los venezolanos, fíjate tú lo complicado que es el ser humano, lo negativo y lo ruin que puede ser, varios equipos de otros países se pusieron de acuerdo en una misma noche a atacar a todos los venezolanos en ese juego, ¿no? Entonces ahí se da una de las guerras virtuales y de estrategia más brutales que ha vivido Venezuela, sí, donde Venezuela terminó venciendo a todos los equipos de esa plataforma, ganándose el oro virtual que había esa noche allí, y demostrando que, bueno, quizás cuando nos ponemos de acuerdo podemos ganarle a la adversidad. Esa es una, pero también tienes los casos de Axie Infinity, por ejemplo, ¿no? Que era un juego venía a mencionarlo, que además fue tan famoso y ayudó, o sea, hubo gente que resistió a la crisis por Axie Infinity, por ejemplo. Comían con eso, o sea, con eso lo que podían hacer, comían con eso. Es que de hecho había personas que hacían $600 al mes, $700 al mes jugando Axie Infinity. ¿Cuál es el problema con Axie Infinity? Axie Infinity lo desarrollaba una empresa de nombre Space Mavis, y ellos tenían dos monedas, ¿no? Una que era la moneda del juego, que era el SLP, el Smooth Low Potion se llamaba, que era la moneda en la que recompensaban a los jugadores, y tenías la moneda Axie, ¿no? La SLP tenía una emisión infinita y la moneda Axie tenía una emisión finita, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Que así como entramos venezolanos a jugar Axie Infinity, entraron filipinos, entraron haitianos, entraron dominicanos, o sea, países con necesidad, pues. Y resulta que había tanta gente jugando en la plataforma
que el valor intrínseco del SLP comenzó a caer a tal velocidad que para muchos venezolanos no era rentable jugar X Infinity. Porque cuando te volteabas a Binance a cambiar los SLP por USDT, las horas hombre que tú dedicabas jugando esto no se justificaban por la cantidad de gente que había y la cantidad de emisión monetaria que había, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante porque muchos de estos juegos le han dado las mejores lecciones de economía a esta generación que se levanta, ¿no? Yo me acuerdo entrevistando a unos muchachos que estaban en un programa, pues, de radio que yo coincidí, estaban hablando de eso. Yo les preguntaba después afuera, les preguntaba, mira, vale, y no, profesor, es que ya ese juego no tiene sentido porque ya la moneda no me representa lo que yo generaba antes. Prefiero entonces conseguirme un trabajo normal o meterme en una cosa de estas aplicaciones de movilidad, porque antes yo jugaba 4 horas y con 4 horas que yo jugaba pues hacia mercado. Ahora tengo que jugar 8 horas, eso es un trabajo normal, no, eso para mí no tiene sentido. ¿Cuál fue el problema? El problema se puede haber resuelto de manera muy sencilla. Si la gente de Space Mavis hubiese hecho lo que hace la gente de Ether y la gente de Binance, que es que queman tokens, es decir, aplica una medida de política monetaria de drenar el exceso de moneda del juego, le hubieses dado más valor intrínseco a la misma, ¿no? Que es el problema del exceso de demanda, ¿no? Pero el exceso de oferta, pero no tienes tantas monedas en la plataforma, entonces pierde sentido para muchos jugar y pierde poder de compra. Entonces, bueno, esas son las cosas que pasan en Venezuela, ¿no? Por cierto, si tienes alguna duda sobre criptomonedas o criptoactivos, Aaron, sin duda alguna, los va a ayudar. Es un especialista también en esa materia y compartimos también bastante conocimiento sobre eso en algún momento, ¿cierto? ¿Cómo no? Cuando que se hacían los eventos por ahí. Que se está usando todavía, ¿no? Que ha agarrado terreno, ¿no? Las criptomonedas. No, que es un secreto a voces que las criptos siguen estando allí. Para nadie es un misterio que desde que la Sunecrip intervino y ocurrió toda esta trama con PDVSA, toda la economía venezolana sintió una suerte de ralentización, como si hubiesen puesto una suerte de freno de mano, ¿no? Buena parte de la economía venezolana flotaba sobre las cadenas de bloque de muchas plataformas cripto. Sí. Pero siguen siendo igual muy utilizados por los que conocen del tema o medio conocen del tema como una fuente de ahorrar lo mucho o poco que tienen, justamente debido por toda esta convulsión económica dentro del país. No, que sigue siendo un secreto a voces, Lorena. Tú pasas por cualquier comercio, por lo menos, no sé, será Valencia, Caracas, Maracaibo, qué sé yo. Preguntas, mira, ¿qué formas de pagos tienes? ¿No? Te dirán dólares, euros, pesos, qué sé yo. Y cuando preguntas, ¿aceptas cripto? Te van a decir, sí. ¿Qué cripto tienes tú? Yo tengo USDT, por Binance, ¿verdad? Claro, sí, por Binance. Ah, bueno, pues buenísimo. Dame tu código de Binance Pay y vamos a hacerlo por ahí. Aquí también, de hecho no es tan secreto. Tú puedes ver el cartelito o el loguito en todos lados. Sí. Lo que pasa es que en Táchira, o sea, la carta es amplia. O sea, pagas con tus euros, con tus dólares, bolívares, pesos colombianos, USDT, y le agregas el agregado de transferencia en Banco Colombiano. O sea, tú puedes hacer una transferencia por Nequi, una transferencia por Bancolombia. Entonces, el abanico es enorme. Amplísimo, pues. Dios mío. Exacto. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna otra duda. Pues, yo quisiera que nuestro entrevistado, que además ha sido muy productiva la conversa en diferentes aspectos, en lo económico, también incluso en la parte social, ¿qué nos puede decir? ¿Qué mensaje nos puede dar antes de despedirse? Mira, ¿qué mensaje? Puede ser, otra vez, venimos del futuro, ya hemos pasado por aquí, hay muchas cosas que ya sabemos qué hacer. Bueno, pongamos todo ese conocimiento aquilatado de 2014 hacia acá en funcionamiento. O sea, ya no nos pueden venir con cuentos, ya sabemos que es un control de precios, ya sabemos cuando le quitaron ceros a la moneda, ya sabemos que es inflación galopante, hiperinflación, todos esos elementos los sabemos. Entonces, ¿qué debemos tratar de hacer? Bueno, adelantarnos a esos pasos, ¿no? ¿Cómo nos adelantamos? Bueno, tenemos que de alguna manera guarecernos y la estrategia financiera pasa por, generar la mayor cantidad de ingresos que podamos, controlar gastos, comprar en cantidad, tratar en lo posible de tener finanzas sanas. Ahí yo conozco personas que están en 2 y 3 bolsos o 2 y 3 cajas, ¿no?
Él les preguntó cómo hacen para pagar eso, ¿no? Y deben cachea, entonces el cachea de él, el cachea del esposo, el cacheo del hijo. Entonces, tampoco es que vamos a estar endeudando y vendiéndole el alma al diablo para poder tener un nivel de vida, ¿no? Otra vez, entender hasta dónde se puede llegar esa cobija, ¿no? Alguien me decía, bueno, no, pero es que mi abuela le hacía retazos a las cobijas. Bueno, póngale retazos, pero un retazo que tenga sentido. Efectivamente, no podemos andar perdiendo el equilibrio, otra vez, emocional, mental y financiero, por tratar de recuperar quizás un nivel de vida o tratar de tener algo que no podemos confiar. Y eso es muy importante, ser muy honesto con las finanzas en la casa, generar ingresos, tratar de buscar ahorro, pero sin que necesariamente eso represente perder los equilibrios. Sí, así es. Bueno, Aarón, súper agradecido. gracias por Gracias, Aarón. No, siempre la orden. Mira, Aarón, le voy a decir a Joan, porque estoy haciendo un trabajo sobre precisamente este tema del videojuego y lo que implicó en esos años, y que de hecho creo que todavía lo hace. Entonces voy a cuadrar con Joan para ver si de repente te entrevista, me haga esa vuelta por allá. Seguro. No, seguro. bueno, yo estoy a la orden. Seguro. Gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por estar en Dossier Un abrazo. Venezuela. Gracias, manito. Bueno, que quedó además bastante. Yo creo que en estos términos es que se debe explicar la economía. En términos sencillos, pues que todos entendamos y que evidentemente nos dé un panorama un poco más claro, porque ciertamente la economía pues está llena de mucho tecnicismo y de términos que para el común es muy difícil, pero el común te lo sabe, o sea, ahí la gente sabe cómo sobrevivir, sabe cómo surfear la ola. Lo que dice Aarón, chamo, nosotros, lo que dice Aarón, nosotros hemos pasado por tanta vaina, o sea, por tantas cosas que nos han sucedido de 2014 para acá. O sea, yo una vez me conseguí a una colega que no puede, estábamos echando cuentos y ella me dice, chamo, yo no puedo ver un mango, no soporto ver un mango. Y yo, ¿pero por qué? Y yo, mira, chamo, porque nosotros cuando la crisis, mi mamá y yo comimos tanto mango, chamo, que yo hoy día no puedo ver un mango de pana, lo veo y me da fatiga. Hay gente que le pasa lo mismo con las lentejas, que comieron tantas lentejas, pero que ya no las soportan, que ya no las aguantan, que hacían croquetas de lentejas, arroz con lentejas, cenaban lentejas, o sea, para absolutamente todo, entonces ya no las toleran, ya no las pueden ver bajo ninguna circunstancia, que son como las secuelas de esa crisis. No, mire, yo resalto algo interesante que decía nuestro invitado sobre el tema de las criptomonedas o el tema de estas aplicaciones con las que los venezolanos hacían el intercambio de divisas, ¿no? El que tenía, el que necesitaba, el que buscaba una tasa referencial durante esos días que tenía que ver con todo lo que tenía que ver con el dólar no oficial. Se dio la información del comunicado de esta plataforma El Dorado que decían dejamos de operar oficialmente en Venezuela, ya la gente podía hacer otro tipo de operaciones pero no con bolívares. Posteriormente, ahora mismo muchachos, vamos a tener el video de uno de los cofundadores de esta plataforma además que operó por bastante tiempo en Venezuela, justamente como una alternativa donde la gente podía comprar y vender dólares person to person, o sea, de tú a tú, y dicen, bueno, nos vamos de Venezuela, nosotros no marcamos el precio del mercado, el precio lo marca la misma gente, pero a raíz de ello se vino toda una oleada bastante movida durante esta semana. Creo que en cualquier momento podemos tener este video. Lo que pasa es que yo te digo algo, vi un video de esta persona que era el encargado de esta plataforma, en donde creo que no es un video nuevo, pero él hacía como una serie de recomendaciones a empresarios, a emprendedores, a invertir en Venezuela, pero que toda su cadena de producción pues sea tasada al dólar paralelo, pero él lo decía textualmente, y eso fue un motivo de algunas críticas, digamos, constructivas de algunos especialistas que decían, oye, allí es donde hubo la pifia, porque él estaba impulsando de manera oficial a través de un video, un material audiovisual, en redes sociales, de que se utilizara el dólar paralelo como la referencia. Porque el dólar paralelo al final es, ustedes no han visto por allí, que se me viene a la mente eso, la gente que usa Magis TV no habla de Magis TV. Incluso
es como un código, es un código no escrito de quienes utilicen esta plataforma, que por cierto es ilegal, pero una plataforma de televisión digital pues ampliamente utilizada, pero quienes la tienen no lo dicen. O sea, no, es como, bueno, no, sí, yo sé, yo conozco a alguien que te puede hacer el favor de instalártela. Así es el dólar paralelo. Tú no lo vas a publicar en las redes sociales que estás comprando, que estás vendiendo, pero tú dices, bueno, compro, vendo. Y después en la conversación en privado es que lo dice, bueno, ¿cuál es la tasa? ¿Qué sé yo? Tal. Pero esta persona publicó un video, algo tipo tips, recomendaciones, donde él promueve el dólar paralelo como en la tasa referencial para hacer negocios. Y ahí es donde quizás hubo la pifia, la imprudencia por parte de esta persona, que algunos especialistas dijeron, mira, creo que fue bastante imprudente en ese sentido, pero bueno, justificado o no, creo que por supuesto al final no es la solución de lo que se quiere corregir, o al menos creemos nosotros que se quiera corregir, porque les digo algo, bastante se ha beneficiado el gobierno de esa brecha cambiaria bastante distorsionada. Es una realidad también, no estamos inventando el agua tibia, ¿no? Guillermo, uno de los Sí, y de hecho con el cofundadores caso de... Ahí está, ¿qué tasa ventas? ¿En cuánto El estás meme anterior. comprando? El tema del dorado también ha sido complicado porque la cantidad de gente que lo utilizaba era bastante. Era amplia justamente, bueno, por esa misma facilidad Yo no de lo comprar. conocía. Yo Yo me tampoco. enteré de esto ahorita por las noticias. Yo conocía Yo Binance, también. ATM, bueno, creo que eran las más conocidas, así pues, las más que las llegué a utilizar, pero esa del Dorado no sabía, pero bueno, sí Sí, entiendo que bueno, era bastante yo no utilizado. la utilizo, pero sí tengo una amiga que de hecho dijo, esto es un despecho para mí, es la única plataforma que sé usar, que es súper fácil, que es súper... Ahora, Pero sí tengo recuerdos de ella diciendo como que no, la tasa a usar ahorita, hoy no puedo cambiar, la tasa está demasiado alta, hoy no puedo cambiar la tasa, no sé qué, pero esos también son tasas que se dan con la oferta y la demanda. Bueno, sí, yo tengo claro, el dólar tal en cual. tanto. Si nadie me lo compró, Ahora, le bajo un pelo y así voy. el que sí utilicé es la aplicación, pues que ya prácticamente cayó, que fue la que se llamaba Al Cambio, que era la que te daba el promedio, dólar promedio. Oye, esa funcionó ideal porque evidentemente daba el dólar promedio y tú sabías que con eso era lo que... Y lo actualizaba tal cual en los momentos que actualiza el dólar oficial. Entonces era constante. Pero tengo entendido que incluso una de las personas que estaba relacionada a esta plataforma fue detenida también, al igual que la de Monitor Dólar, ¿no? Mire, muchachos, vamos a ver ahora el video de uno de los fundadores de esta aplicación, El Dorado. Ahí lo tenemos. A ver, vamos a dirijo poner. hacia todos ustedes para comunicar que El Dorado va a dejar de operar en Venezuela de forma inmediata. En primer lugar, estoy ampliamente arrepentido, ya que de ninguna forma nuestras acciones han estado dirigidas a promover la especulación sobre el dólar paralelo en Venezuela. Tengo más de 10 años trabajando en tecnología y los últimos años enfocado en promover el uso de las monedas estables y las criptomonedas como un vehículo para la inclusión financiera y los pagos internacionales. Pido perdón públicamente por parte del Dorado a cualquier persona o institución que se haya visto afectada por nuestros servicios. Me hago responsable por cualquiera de las consecuencias que hayamos podido causar con nuestras acciones. En Venezuela, la única fuente oficial del precio del dólar es el Banco Central de Venezuela. Quedo a disposición de cualquier persona o autoridad para responder cualquier pregunta. Gracias. Bueno, Ahí esta está. misma persona fue la que yo le estaba mencionando, que él fue el que hizo este otro video promoviendo en algún momento, creo que es un video viejo, lo del el Y uso del dólar. le allanaron unas propiedades, tengo entendido, hace Allanaron, poco. allanaron sus propiedades. Reside en Argentina, esa persona además, Mira, yo, pero sale este video y además que sale en un momento pues bastante mira, difícil pero ese video también ha tenido muchas reacciones por su sobre, lenguaje corporal. ajá, por su lenguaje corporal y porque pudo haber sido coaccionado a decir lo que dijo, porque parece que evidentemente no es algo tan natural o que realmente estaba pues en una situación de nerviosismo
absoluta por alguna acción que iban a tomar contra él o su familia, o no sé de verdad, pero realmente la gestualidad y el lenguaje corporal no es una naturalidad, y no es la naturalidad con la otra, con el video que yo les dije. No lo tengo a la mano, no, la verdad, pero creo que puede estar en sus redes o en las redes de la plataforma, donde él pues habla, repito, muy natural sobre la promoción del dólar paralelo, las recomendaciones a empresarios, a emprendedores y tal, y no es este mismo video realmente. Sí, en el video se puede ver cómo tiene una cámara al frente, pero su mirada está dirigida a su lado izquierdo mientras habla, o está leyendo, o está viendo a alguien, o está, no sé, pero en realidad su lenguaje, y además el movimiento de las manos, o sea, no es algo lo que dice Joan, no es algo natural lo que está haciendo, pero también hay que contextualizar en qué momento se dan estas declaraciones, no solamente con el anuncio de que El Dorado deja de operar en Venezuela, sino que en medio de esta oleada de detenciones, el primer detenido que lo logramos alcanzar a hablar muy brevemente en el podcast pasado, Carlos Andrés Pérez, el primer detenido por el caso, por el caso de estas páginas en redes sociales que marcan el precio del dólar no oficial. Pero entonces este video surge justamente en medio de esa ola de detenciones. Estamos hablando de más de 20 detenidos, no solamente en Caracas, sino también en el estado Lara, en estado Aragua, o sea, en distintas localidades de Venezuela, con personas que se encargan o han trabajado no solamente en establecer una tasa, sino también en la compra y venta de divisas en un mercado no oficial. Ese Carlos Andrés Pérez Abreu, que evidentemente tenía un apellido pues distinto, muy particular, fue el primero, como bien dice Lorena, ahí está, lo vemos en la imagen, ahí está. el primer detenido. Van a ir rodando un poco los detenidos. De esta trama, hay que ponerle un nombre, porque además, así como hubo la trama PDVSA Cripto, pues esta se llamará, no sé, la trama de paralelo. Dollar Today. Trama dólar paralelo, algo así. Sí, porque no es necesariamente Dollar Today. Dollar Today se estableció como una marca ya. Ese Carlos Andrés Pérez creo que era el encargado de Monitor Dólar. Monitor Dólar. Pero aquí hemos visto en paralelo, que es una cuenta muy oficial, que desde esta zona de Venezuela muy utilizada, en paralelo oficial, o sea, es decir, han surgido un montón. Aquí miren, hemos visto personas detenidas en Aragua, en el estado Lara, en Caracas, es decir, se han detenido, ¿no?, personas. ¿Cómo? Creo que iban 25 personas hasta el momento. Detenidas por esta. Ahora, dentro de las detenidas hay una persona, no es una menor de edad, pero sí es una persona muy joven, es una niña que era de, no recuerdo el estado, no sé si era... Aragua, estado Aragua. Allá la detuvieron en Maracay. Una comisión llegó hasta el local donde se estaban buscando al dueño, el dueño no estaba y se la llevaron a ella. Ajá. Pero es una chama de 19 años. Una chama de 19 años que tenía 12 días ahí trabajando. Fíjate tú. Que no había cobrado su primer sueldo, no era, más o menos creo que era lo que cobraba su... Y en el centro comercial de Pertumbo. Miren, vamos a ver, porque a propósito de la detención de esta niña, 19 años, su mamá salió justamente hablando a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, tratando de explicar la situación y pidiendo su liberación. Vamos a ver el video de la mamá de esta niña que fue detenida en el estado Aragua. Bárbara Vitriado, una niña de 19 años. Ante estas cámaras pido ayuda al fiscal general Tarek Williamson para que me ayude, revise el expediente de mi hija. Algo que sucedió el lunes 26 de mayo en la tienda Orange, ubicado en el centro comercial Hiperjumbo, de aquí de Aragua, de Maracay, el estado de Aragua. Ahí van a prender al dueño ese día y no aparece el dueño de la tienda. Se llevan a mi hija prendida para caña de azúcar. Un cuerpo policial que se llama DIF. Fui para allá porque mi hija me pudo llamar a las 10 de la noche para saber que estaba ahí prendida. Cuando voy no me dan ninguna información y me entero de qué es lo que pasa con mi hija
ayer cuando la trasladan al Palacio de Justicia, ubicado aquí en Maracay, Estado Aragua. Ahí es donde me dicen porque la están imputando los delitos que tiene. Necesito que por favor que la directora del TCJ Ministro Diosdado Cabello, por favor, ayúdenme a descubrir que mi hija es inocente. Hay pruebas que dicen que ella no tiene nada que ver, hay pruebas que corroboran que ella lo que duró ahí fueron 12 días trabajando, que no recibió ni un bolívar de esa gente. Ella es inocente, una niña estudiante que solamente está trabajando para conseguir su sueño de comiastra, un estudio que ella estaba haciendo. Investiguen bien todo. Vean todo de que ella es inocente, ella no tiene nada que ver. Y confío plenamente en que el fiscal general Tarek me va a ayudar y va a dar con que mi hija es inocente. Quiero que este video se haga viral. Que se haga viral, que se vean por todas las redes. Y les informo que mañana va a ser su audiencia en el Palacio de Justicia de aquí de Maracay, por vía telemática, y ahí se va a decidir qué es lo que va a pasar con el futuro de mi hija. Nada más imaginarse que una niña de 19 años de edad es culpable o cómplice de que el denominado dólar criminal, dólar paralelo, es el que ha reinado en Venezuela desde hace años por culpa de que realmente gobiernan por una errática política económica, por un control cambiario que no ha servido en ninguna parte del mundo. Imaginarse que una niña de 19 años es cómplice o culpable de eso es realmente pues, el colmo de un sistema de injusticia, además, que no tiene ni pies ni cabeza. Y como decía, por cierto, Delcy Rodríguez, vicepresidente de la República, de que los que intentamos entender la economía venezolana, pues no nos recomienda estudiarla porque no lo vamos a entender nunca. Bueno, así como intentamos entender el sistema de justicia en Venezuela, no lo vamos a entender nunca. Una niña de 19 años que apenas lleva 12 días trabajando en un local comercial, cualquiera no tiene ni remota idea de lo que se hacen con los dólares en Venezuela, de lo que se hacen con las divisas, lo que hace el gobierno y quienes realmente se benefician de un sistema corrupto desde las más altas esferas hasta un sistema que realmente pues ya que se decía social y es más neoliberal que muchos gobiernos a quienes acusan de neoliberal, como por ejemplo el gobierno de Milei en Argentina. O sea, realmente que es aberrante pues, ver un caso como este y que las familiares de una niña de 19 años tengan que humillarse en un video para pedirle al fiscal general, para pedirle al ministro de Justicia que realmente pues velen y que tengan piedad prácticamente por la hija de ella. O sea, de verdad. De verdad. Sí. Increíble. Y en ese caso, son miles de presos políticos, por ejemplo. Sí, evidente, que también es una práctica muy triste que hemos visto en los últimos años de personas que optan por la viralidad, que optan por las redes sociales para intentar tratar de expresar o de visibilizar el caso de sus seres queridos que están detenidos de manera injusta, porque ya por las vías ordinarias no lo han logrado, porque han ido con abogados, sin abogados, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, aquí, allá, a un lado, al otro, y buscan como último recurso las redes sociales, porque además también hubo una época de Venezuela donde las redes sociales eran las que ayudaban a que hubiese justicia, ¿no? Cuando gran parte de los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro utilizaban la cuenta, la red social Twitter, ahora llamada X, sí. Muchos de estos casos que se hacían virales por allí tenían una respuesta muy rápida, con mucha soltura, justamente porque estaban envueltas en la viralidad, ¿no? Bueno, incluso un comentario que se me viene a la mente con lo que tú estás haciendo referencia de cómo se ha degradado el sistema de justicia en Venezuela. Muchas organizaciones no gubernamentales lo han reseñado cronológicamente, por lo menos en las protestas políticas, sociales que se generaron en 2017, aún todavía los tribunales aceptaban, por ejemplo, las solicitudes de habeas corpus. Ya tras 72 horas las personas desaparecían. Hoy día ni eso se acepta. O sea, hoy pasan meses una persona desaparecida
en custodia del Estado, porque lo están, de manera extraoficial, siempre los familiares lo conocen, pero nunca hay una formalidad en sí, está detenido en tal parte, en tal centro de reclusión, en tal penitenciaría. Nunca la hay, no hay una presentación, no hay una audiencia preliminar, no hay nada. Entonces la persona prácticamente desaparecida. Y antes, repito, cuando se generaron las detenciones de entre 2014 y 2017 de protestas sociales, los tribunales incluso, por ejemplo, permitían aceptaban los habeas corpus, aceptaban solicitudes para pedir dónde está, conocer el paradero de sus familiares, etcétera. Ya ni eso. Ya las personas hoy día en Venezuela son desaparecidas y listo. Terrible, ¿no? Terrible esa situación, sobre todo. Ese video de la mamá nos dejó a todos bastante achicopalados. Pero miren, Sí. hace un momento Lenín también hablaba sobre las declaraciones de Delcy Rodríguez sobre la economía venezolana, ¿no? Además que no es cualquier cosa, no es cualquier persona quien lo dice. Estamos hablando de una persona de gran influencia en nuestro país sobre la complejidad que sugiere tratar de entender o de saber sobre la economía de nuestro país. Vamos a ver las declaraciones de Delcy Rodríguez. Vamos a verlas. Saben que Venezuela, yo digo que la economía venezolana no le recomiendo a nadie que la estudie, porque estudiarla según los libros de la Escuela de Economía no lo van a entender. No lo entendían antes cuando éramos un país completamente petrolero, ahora menos, con un país completamente bajo bloqueo y asedio económico, pero que en medio de ese bloqueo y asedio económico el consumo persiste, incluso con políticas de aranceles para aranceles que pretenden frenar ese sector suntuario. Bueno. Miren, yo creo que varias veces en nuestros espacios de podcast he dicho ese meme de la gente que pobrecito al que le toca estudiar la historia de Venezuela de 2015 a 2025, ¿no? Bueno, lo mismo aplica y tal cual con las declaraciones de Delcy Rodríguez, ¿no? Pobrecito que le toque estudiar la economía venezolana en los últimos 10 años. Pero sí, que eso sea un comentario jocoso a nivel social, a nivel del común, el venezolano está bien, entre comillas, porque claro. Trata de surfear la ola con ese voceo, ¿no? Pero que un ministro, que una vicepresidenta de la República te lo diga, es irresponsable. Claro, por eso digo, no es cualquier persona quien está diciendo una cosa de esa. O sea, no es que lo vengo y lo digo yo aquí hablando pistoladas de, ay, no, pobrecito que vaya a estudiar. O sea, no es cualquier persona quien habla de esto. O sea, quien tiene influencia en todo el tema económico de nuestro país. Porque además se refiere a los libros de economía, como si fuese cualquier cosa. Ahora hay que estudiar estos libros. ¿Cuáles libros? El libro del desastre económico. Eso es lo que habría que leer, ¿no? El libro de la economía de la denominada revolución del siglo XXI, supongo que se llamará alguno de esos libros, 25 años de desastre económico. Ese será el que habrá que leer, ¿no? Para tratar de estar bien, ¿no? Porque se refiere a unos libros de economía tradicionales, como si fuesen unas cosas inventadas que se lo escribió alguien debajo del puente. Por favor. Así es. De hecho, yo lo decía que los teóricos de las ciencias sociales, no solamente los que estudian economía, comunicación, en la parte del ejercicio periodístico, en la parte de comunicación, en la parte general, o sea, los que estudian ciencias sociales van a pasar años analizando lo que sucede aquí, lo que sucedió aquí y lo que podría suceder en la semana que viene cuando nos toque otra vez el podcast, porque pues, lo más seguro es que la semana que viene vamos a conseguir un nuevo anuncio, una nueva decisión, una nueva cosa o una nueva acción. O sea, yo estoy seguro que los teóricos van a pasar de verdad muchísimos años, décadas inclusive, estudiando esta situación, tal como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Los efectos de ciertas decisiones que se tomaron desde el punto de vista económico que permitieron el florecimiento de la Europa actual y reflejan lo que es en la actualidad Europa, lo que es hoy día Europa, países con ciertos problemas, pero son países que están
en mejores condiciones y tienen una fortaleza económica mucho mayor a la nuestra. O sea, es algo que no se ha hecho. O sea, aquí desde el punto de vista económico hay una tarea que no se ha hecho. Colombia estuvo en una situación, yo creo que peor que la nuestra, con varios temas, inclusive desde el punto de vista económico, con presencia de organismos criminales metidos dentro de la política. Y bueno, fíjate que Colombia evolucionó. O sea, Colombia no es que tampoco está en las mejores condiciones del mundo, pero por algo mucha gente se fue para allá. O sea, entonces o sea, hay algo que no se ha hecho bien desde el punto de vista económico y eso tienen que admitirlo. Entonces, en base a eso, bueno, mira, metimos la pata aquí, vamos a tomar esta determinación, pero hacerlo ya, porque es una situación que va dejando víctimas a su paso. Hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para medicina, hay gente que se ha muerto de mengua por eso y te lo digo con toda certeza porque yo estoy en contacto con fundaciones y me lo dicen. Hay gente que se ha muerto porque no tiene medicina, ¿sabes? Pues no tiene plata para comprar medicina. Por cierto, ojo, que casualmente que estás mencionando eso, Lenín, por cierto, quiero hacer una mención. El día de ayer falleció un colega periodista, Arnaldo Tovar, aquí en Caracas. Él pertenecía pues a medios digitales y esta persona, la información que se tiene de manera formal es que tenía una infección respiratoria, pero era una persona apenas de 22 años y él estaba recluido en el hospital de Coche, en el periférico de Coche, pues siendo tratada allí y murió. O sea, y muchas de las personas decían, oye, pero con 22 años es muy difícil que tú mueras de una infección respiratoria. Tú mueres por la ineficiencia y la incapacidad que hay en el sistema de salud, por supuesto, y la falta de recursos para atender a una persona con una infección respiratoria debería ser algo tratable y relativamente curable en un periodo corto de tiempo. Es decir, es grave las cosas que estamos viviendo todavía y que como se han normalizado algunas de las cosas, algunas crisis, como ya han pasado muchos años en ellas, se han normalizado entre comillas, entonces han dejado de ser noticias. Pero yo repito, yo no creo que sea normal que una persona de 22 años de edad, sana, profesional, muera de una infección respiratoria. Que en paz descanse Arnaldo Tovar, que es una persona muy joven que bueno, recibimos la noticia el día de ayer. Pero de verdad que hay unos sectores que uno dice, mira, esto no es normal. No es normal que la crisis económica pues esté agarrando algo otra vez y que vayamos rumbo a una hiperinflación. No es normal que se anuncien otra vez a precios acordados, control de precios. No es normal un racionamiento de divisas. No es normal. Nada de lo que estamos viviendo es normal. Sí, muchachos, miren, el tema económico es bastante complicado, bastante denso, bastante complejo. Además que terminamos, creo que este podcast entre el video de la mamá de la niña de 19 años y la información de Yarnaldo, además que bueno que lo trajiste a colación, Joan. Pero yo quiero que nos quedemos todos y que terminemos este espacio con lo que nos decía el invitado de la noche sobre cómo los venezolanos necesitamos procurarnos nuestra estabilidad de la salud mental. Él hablaba de las pirámides, la pirámide de las necesidades que tenemos los seres humanos. Esta pirámide fue instaurada, o esta teoría fue instaurada hace muchos años por Abraham Maslow y con el pasar de los años ha sido cambiada o reformulada para agregar otras cosas que los seres humanos necesitamos, y creo que es momento en el que los venezolanos necesitamos darnos cuenta que en medio de la turbulencia, que en medio de la crisis económica, que en medio de lo que nos viene además, porque esto apenas está empezando, necesitamos procurarnos los espacios de salud mental, necesitamos procurarnos el espacio de autocuidado. Quizás es un café, quizás es tomarse algo con algún conocido, ser querido, caminar, ir al parque, hacer alguna actividad fuera de la rutina, pero como venezolanos lo necesitamos. Venimos de la experiencia de lo que ha pasado años anteriores, pero eso no quita el hecho de que nos puede afectar en lo mental lo que está por suceder, y creo que ese es el mensaje con el que quisiera que nos despidiéramos el día de hoy. Procuremos nuestra tranquilidad y nuestra estabilidad, porque finalmente todo pasa, todo ha ido pasando en este país y somos nosotros responsables, o los únicos que pudiésemos ser responsables de nuestro día a día y de nuestra emocionalidad. Así es. Bueno, Hay que agregar. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos el próximo martes, a la misma hora. Nos vemos el 7:30 próximo de la noche. martes. Gracias a todos quienes se conectaron y gracias al equipo detrás de cámaras por todo. Gracias, seguro, nos vemos. Lo que sabes que estoy viendo, que tiene